Lo primero que hay que realizar entonces es hacer la lectura del PDF, que nos va a dar pues las pautas, los consejos generales, las pautas, los tips de el trabajo en Internet, del trabajo particularmente de los buscadores, las diferentes estrategias y algunos elementos que nos van a permitir pues ir mejorando nuestras búsquedas. Nos define lo que son los buscadores, las diferentes opciones que hay. Tenemos los buscadores web, que son páginas web que se dedican a indexar el contenido de la www. Directorios, que hacen una labor similar, pero más bien orientada al tema. Metabuscadores, que son páginas web que se dedican a utilizar, a lanzar las búsquedas en varios buscadores o directorios al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los buscadores tienen base de datos propia, generan un propio índice, y los metabuscadores no. En realidad los metabuscadores utilizan los índices de los buscadores para realizar las búsquedas. Eh, digamos que el metabuscador aprovecha varios, esa es la idea, aprovechar varios buscadores al mismo tiempo, esa es la ventaja. Tenemos también los buscadores especializados, que son páginas web que se dedican a indexar el contenido web, pero particularmente de un tema o de un sitio en lo particular. Por ejemplo, eh, buscadores especializados en medicina tenemos Medigraphic. También tenemos, por ejemplo, Ovid, que tienen sus propias bases de datos, pero de un tema en específico, como es la medicina. O el buscador especializado más importante en medicina, PubMed Medline, que igual, nada más indexa temas médicos. Bien, entonces, me gustaría detenerme un instante en esta idea de tres conceptos, ¿no? Buscadores web, que se dedican a indexar el contenido de la www. Directorios, que igualmente se dedican a indexar el contenido web, generando, pero esto lo van a generar de acuerdo a una temática en lo particular, eh, básicamente. El metabuscador que va a aprovechar no tiene base de datos propia, sino va a aprovechar la base de datos de otros buscadores. Y los buscadores especializados que van a buscar, van a generar su propia base de datos, pero de un contenido en lo particular o de un sitio en lo particular. Viene aquí cómo funcionan los buscadores, que ustedes ya, bueno, podemos leerlo, mejor dicho, haberlo visto ya a partir de el video de los buscadores. Indexa el contenido de la www, particularmente Google, los evalúa de acuerdo a la cantidad de visitas, la coincidencia de la búsqueda, la cantidad de visitas al dominio, la cantidad de hipervínculos programados a la página, la cantidad de hipervínculos programados al sitio dominio. En realidad hay una gran cantidad de criterios de búsqueda, pero estos que acabo de mencionar son los 5 principales. Otro, algunos elementos, nos menciona el texto algunos elementos de los buscadores, como la idea del caché. El caché es básicamente consultar el caché de un buscador como es Google, pero esto también sucede con Bing o con Yahoo, que son los principales o más grandes buscadores, es consultar literalmente su base de datos. ¿Qué páginas web han sido almacenadas dentro de la base de datos del buscador? La utilización de sitios similares, cómo uno puede consultarlo a través de la utilización de estos términos que les vamos a llamar modificadores de búsqueda. No se preocupen, vamos a tener una práctica muy en lo particular para hablar de ellos. Cómo se utilizan las frases literales, este sí es un tema de esta práctica. En la utilización de las dobles comillas, es una instrucción, cuando uno pone entre comillas un término, lo obliga a que aparezca junto. Es la utilización de signos especiales, que es el entrecomillado,
y obliga a que los términos aparezcan tal y como están escritos, juntos. Lo veremos en la práctica que sigue, pero la utilización de signos nos permite manipular algo que se llama operadores booleanos. Pero de entrada, en esta práctica o en este tema, lo que me gustaría es que vayan notando cómo es importante la utilización de signos, como tienen un significado en la búsqueda, y no es el mismo, o no va exactamente en el mismo sentido que cuando uno trabaja, digamos, un texto. Nos habla también de la exclusión de términos o de la inclusión de términos, el signo de más, el signo de menos. También estos son operadores booleanos, que veremos más adelante, pero aquí nos los van introduciendo. La búsqueda avanzada en los buscadores, que siempre es recomendable. ¿Se acuerdan? El estudiante infocompetente siempre sabe que existe búsqueda avanzada. Bueno, Google tiene también su búsqueda avanzada, que nos permite manipular varios elementos. Esta sección pues, es la de operadores booleanos. Nos permite manipular el idioma, nos permite manipular el tipo de archivo, nos permite manipular la fecha, eh, básicamente. Un elemento que quiero que pongan mucha atención para esta práctica es el de seleccionar el formato del archivo. Para ello también existe una instrucción que es file type, es esta, file type, dos puntos. Cuando uno escribe en una búsqueda file type dos puntos y concluye la instrucción con un tipo de archivo, o se obliga a que la búsqueda, los resultados de la búsqueda aparezcan con solo o exclusivamente dentro de la base de datos aquellos que tiene el buscador, aquellos que coinciden con esta extensión o tipo de archivo. Se puede acotar la fecha, ya lo decía. Se puede buscar en una parte del documento. ¿Se acuerdan que el estudiante infocompetente busca por campo? Bueno, los buscadores nos permiten buscar por campos, pero campos no se refiere a temas, campos temáticos, sino se refiere a campos de programación, como es el título de una página web. También no se preocupen, eso lo vamos a ver muy puntualmente. Se puede buscar por un dominio en lo particular o dentro de un dominio en lo particular, con enlaces o hacer los enlaces. Bueno, también nos habla el documento de cómo es la escritura, si las mayúsculas y las minúsculas hacen diferencia en nuestras búsquedas. Pues particularmente Google no hace una eh, distinción entre mayúsculas y minúsculas, que lo mismo le sucede a Bing y a otros buscadores como Yahoo, que son los principales. Nos va a hablar también en el documento de signos comodines, como es el asterisco, que nos permite cortar palabras y buscar, como es en el ejemplo que nos plantea el documento, buscar, digamos, la raíz de la palabra profes y todas las variaciones de letras o determinaciones que pueda tener ese de profes, como es profesional o profesionista o profesor, todas esas. Con el asterisco va a sustituir o va a constituirse como un comodín, que implica que el final puede ser variado, el final de la búsqueda de este término. Otros caracteres especiales, como es el signo de más. Hay mucha atención, es una pregunta de la práctica. Nos habla también el documento de algunas otras posibilidades que nos dan los buscadores. Nos habla un poco de la búsqueda booleana, que es nuestra siguiente práctica. La búsqueda de imágenes, que es otra característica de Google. El traductor y un resumen. Entonces el documento lo que les pido es que lo revisen muy puntualmente